Juez y esposo millonario se burlan de su esposa negra. Se congelan cuando entra su familia. Relato dramatizado inspirado en múltiples casos de corrupción institucional. La sala respiraba frialdad oficial. Las lámparas colgaban como testigos implacables. La madera de las bancadas conservaba el eco de decisiones antiguas. En el estrado, el juez Harold Banwick hablaba con esa mezcla de benevolencia paternal y desdén que hace daño antes de que se entienda por qué. Su voz cortaba cada vez que Althea Crown intentaba explicar algo. Cada interrupción era una muesca invisible en su derecho a ser escuchada. Preston Hale Crown, impecable y seguro, sonreía con los dientes de quien cree que el mundo le debe favores. Su sonrisa se parecía a un billete firmado, pulida, fría, y siempre lista para ser mostrada en público. A su lado, su abogado de siempre asentía con autoridad contenida. Detrás de Preston, varias copias del mismo poder económico, gestos, miradas cómplices, gente que ya había decidido el final antes de que empezara la primera frase. Althea estaba vestida de verde profundo, un vestido que ella eligió deliberadamente, no para impresionar, sino para recordar a sí misma que había sobrevivido a tonalidades peores. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban las huellas de caminos largos. Tenía las manos reposadas sobre un cuaderno fino. La cubierta no decía nada, pero el cuaderno llevaba años siendo una costumbre. Guardaba allí nombres, fechas, recibos que la gente olvidaba o desechaba. Fue su manera de no depender de la memoria ajena. Ella sabía leer huellas de poder. Fue su oficio antes de ser esposa. Logística e inteligencia. Pensó por un segundo en el olor metálico del despacho, donde había clasificado cajas con nombres y números, en la disciplina de anotar hasta el detalle más nimio. El juez frunció el ceño con teatralidad cuando Althea habló del reparto de bienes. La sala respondió con un murmullo acomodado. Algunos estudiando la escena como si fuera teatro, otros inclinando la cabeza en complicidad con la autoridad. «Señora Crown», dijo Banwick con esa mezcla de condescendencia y etiqueta. «Entiendo su sentimiento, pero en la corte las emociones no constituyen prueba». Había en su voz algo que no dijo. La convicción de que las apariencias y las cuentas en orden podían más que la verdad de una mujer sola en un estrado. Ray Dobson, el abogado de oficio que le había tocado pelear ese día, habló con una candidez práctica. «Pedimos más tiempo para aportar documentación adicional», dijo, sosteniendo un folder que parecía vacío frente a la torre que era la economía de los Crown. Pero la palabra adicional cayó en el hueco que ya había cavado la sala para ella. «Falta sustento documental», apuntó un asistente del tribunal, y la etiqueta, emocional, no verificable, se plantó como una señal que desacreditaba antes de analizar. Silencio. La palabra se posó en la sala como una campana. Althea notó el ruido de los tacones entre la audiencia, el hilo de aire que subía cuando alguien cambió de postura. Había quienes miraron con compasión fingida. Había quienes simplemente miraron a Preston y a su sonrisa, a ese símbolo translúcido de seguridad. Ella respiró. No alzó la voz. No hizo un gesto que otros pudieran usar luego en su contra. Silencio como estrategia, no como rendición. No era cobardía, era cálculo, paciencia contenida. Si te gustan estos relatos de justicia y poder, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos miras. Antes de casarse, Althea había pasado años organizando envíos complejos en lugares donde cada movimiento quedaba registrado por su propia hoja de ruta. No era la primera vez que le pedían documentos. Era la primera vez que el mecanismo del poder parecía diseñada para desestimarlos. Recordó noches de monitorización, archivos en discos encriptados, nombres cruzados en agendas que solo ella comprendía. Cada contratiempo le había enseñado que los poderosos dejan rastro, llamadas, transferencias con patrones, facturas disfrazadas. Aprendió a registrar con discreción. Ella guardaba papeles como quien planta semillas esperando una primavera que tardaría en llegar. Pensó que algún día esas semillas florecerían con razón. Preston y Althea no habían sido siempre dos polos en conflicto. Hubo promesas, camas compartidas, decisiones conjuntas.
Pero el poder cambia el centro de gravedad de las relaciones. Con el tiempo, el peso económico empezó a dictar términos. La conversación se convirtió en números y concesiones. Había humillaciones pequeñas, bromas sutiles en reuniones, comparaciones con mujeres más apropiadas, órdenes disfrazadas de consejos. Era un desgaste con la precisión de la erosión. Altia lo había sentido como una serie de cortes finos, ninguno mortal, pero todos acumulativos. La audiencia prosiguió. Un testigo, una administradora de bienes, explicó balances en una prosa llena de cifras. Los rostros se movían al compás del dinero, y el juez asintió con la seguridad de quien cree que el idioma de la economía es universal y definitivo. Altia escuchaba. En silencio, su atención se fijó en un detalle que a pocos les importaría. El sello en una factura que parecía pertenecer a una empresa offshore, una firma que se repetía en varios papeles. Ella la había visto antes, en un documento viejo que revolvió una noche para encontrar consistencia en la maraña de nombres. Había sentido entonces el frío delicioso de una pista que conecta puntos sueltos. La humillación fue eso, acumulativa. Un comentario sobre su estado emocional que pretendía deslegitimarla. Una insinuación de que ella buscaba venganza más que justicia. El gesto condescendiente del juez, que dejó claro que el relato de una mujer sola importaba menos que las cuentas ordenadas en domicilios fiscales. El público, acostumbrado a lecturas rápidas, absorbía la escena sin indagar en lo que había detrás. Altia, sobre todo, notaba el peso institucional. Aquellas normas no escritas que protegen a los que ya cuentan con protección. El ritmo se tensó. Cada petición de Ray para presentar pruebas adicionales se topaba con la misma frase: procedimiento adecuado, plazos agotados, falta de verificación. El abogado intentó, con pragmatismo, sacar al menos una parte del expediente que Altia había depositado a su nombre. Pero el mecanismo judicial, frío y exacto, exigía más tiempo. La frustración se filtraba en la sala como humo. Y entonces, sin dramáticas trompetas, la puerta de atrás del tribunal se abrió. No fue una entrada esperada. No fue una escena diseñada para cámaras. Fue esa clase de irrupción que cambia la temperatura de una habitación. Una delegación de apariencia oficial, 2 agentes federales de gabardina, una abogada de rostro firme y paso decidido, avanzó por el pasillo. Marvel Stone Wright lideraba el grupo. Alta, con una carpeta negra bajo el brazo que parecía contener más que papeles. Sus ojos no eran hostiles ni amistosos. Eran de los que vienen a poner lo que falta sobre la mesa. Los susurros se transformaron en un silencio de verdad. La sala se congeló en un solo gesto. Preston dejó de sonreír. La sonrisa cayó en picado, como quien pierde aire. Altia sintió que la sangre se le concentraba en las manos sobre el cuaderno. No fue alegría inmediata, fue alivio calculado. Por primera vez, la presencia oficial al otro lado del espectro judicial, la que interviene cuando el caso apunta a grietas más profundas, estaba en la sala. Marvel no habló con teatralidad. Su voz fue rápida y directa. Traemos órdenes federales para entregar expedientes relacionados con posibles conflictos de interés que afectan a este proceso. Solicitamos la suspensión inmediata de la audiencia y la preservación de toda prueba documental. La carpeta se abrió en silencio. Dentro, láminas con cuentas, transcripciones de llamadas, correos electrónicos con transferencias y firmas repetidas en distintas empresas. No era la condena. Era la evidencia que pedía atención. La entrada fue como una ola que volteó mesas. Las miradas se clavaron en los documentos. En uno de los folios, un patrón emergía con la claridad de un mapa trazado por alguien que no quería ser obviado. Las transferencias parecían saltar de un punto a otro, con nombres que se vinculaban en redes que incluían oficinas, bufetes y, sorprendentemente, registros del propio despacho de Banwick. Sugerimos la existencia de vínculos financieros entre beneficiarios de estas transferencias y la actividad judicial, dijo Marvel, escogiendo las palabras con la precisión de quien no puede afirmar más de lo que está en los papeles. Pedimos la intervención ética y la apertura de investigación. La sala dejó de respirar.
Preston por primera vez durante la jornada se quedó mudo. Sus manos, que habían venido a mostrar seguridad, ahora buscaban un papel, un gesto, cualquier cosa que le devolviera el control. El juez intentó recomponer la escena. Su voz se volvió patente de autoridad herida. «Esto es una interrupción improcedente», afirmó, aunque su tono ya no tenía la solidez con la que había cortado a Altia. Las luces de la sala parecieron dar más brillo a las carpetas de Marvell que al estrado. Ray Dobson alzó la vista, con una mezcla de alivio y cautela. Altia, por su parte, no sonrió. No había celebración en su rostro, simplemente la confirmación de una intuición guardada. Había pensado en ese momento. No por vanidad, sino porque durante años había aprendido que el poder deja restos, y que la paciencia pocas veces se confunde con debilidad. Su cuaderno, el que tenía debajo de las manos, no era la única fuente. Marvell traía archivos que coincidían con lo que ella había anotado silenciosamente durante noches enteras. La orden llegó con la misma calma que Marvell había mostrado. Suspensión del proceso. Un juez federal, Elias Rowan, ordenó la congelación de cuentas relevantes y la apertura de una investigación ética sobre el despacho local, que había manejado varios de los contratos relacionados con la familia Crown. No se trataba de una sentencia criminal, se trataba de medidas cautelares. Preservar, revisar, descentralizar. Las palabras fueron escogidas con cuidado en voz de Rowan cuando, días después en una comparecencia diferente, anunció la medida. Se ordena la suspensión inmediata del juicio, en tanto se esclarezcan los posibles conflictos de interés. La frase sonó como un paso administrativo, pero para muchos fue el comienzo de algo que se parecía a la justicia. En el pasillo, fuera del ruido controlado de la sala, hubo un intercambio breve entre Altia y Preston. No fue un enfrentamiento dramático, fue la constatación mínima de lo que ya había sido. «Te sobreviví», dijo ella con voz neutra. Preston buscó una réplica que no encontró. Sus palabras se quedaron encajadas entre el orgullo y la incredulidad. Él había contado siempre con que la estructura le daría la razón. Esa estructura ahora estaba siendo examinada. La comunidad alrededor del caso no tardó en reaccionar. Organizaciones de derechos civiles pidieron acceso a los expedientes, activistas se movilizaron para que la investigación fuera pública, y en redes sociales, la historia tomó otro ritmo. Pero la victoria pública era sobria. No hubo celebraciones estridentes. La justicia, cuando llega por pruebas, suele ser metódica. Congelación de cuentas, auditorías, comparecencias administrativas, y en algunos casos, recomendaciones para acciones penales si se identificaban delitos susceptibles de ello. No había escenas de cárcel inmediata, porque ese no era el objetivo que salvaba la dignidad de una mujer herida por el desprecio en un tribunal. Lo que cambió fue el equilibrio. La ventaja económica ya no estaba blindada. Meses después, la investigación ética arrojó señalamientos administrativos sobre varios vínculos poco transparentes. El juez Banwick se vio forzado a dimitir de su despacho por el peso de las sospechas y la presión pública. No fue un juicio penal contra su persona en ese momento, sino una crisis profesional que lo apartó de la toga. Preston sufrió el congelamiento de cuentas corporativas vinculadas a empresas que estaban siendo auditadas. Algunos contratos fueron suspendidos mientras se revisaban. No fue, de nuevo, una caída escénica de novela, pero sí un repliegue de poder que dejó visible la fragilidad de lo que parecía inamovible. En medio de esa maquinaria legal, una voz joven volvió a sonar con consecuencia. Se trataba de Maya, una mujer de 28 años cuya pequeña causa había sido archivada años atrás por falta de pruebas y, según sus palabras, por prejuicios estructurales. Su caso, una disputa de vivienda que terminó con la pérdida de su hogar, había sido tratado como anecdótico en una corte que ya tenía otras prioridades. Cuando Marvell y su equipo comenzaron a desmenuzar expedientes, encontraron indicios que permitieron reabrir la solicitud de Maya. Documentos que conectaban prácticas de adjudicación con redes financieras y decisiones administrativas. No era un milagro.
Era la consecuencia directa de la exposición documental. Maya recuperó su expediente. La joven mujer entró a la sala con los papeles temblando en las manos. No era una escena de triunfo, sino de reparación mínima. Ella miró a Altia con una mezcla de gratitud y sorpresa. No lo hubiera logrado sola, dijo en voz baja. Altia le pasó el cuaderno y señaló con el dedo una página. Allí, entre nombres y fechas, había una nota con tinta azul que había dejado tiempo atrás. El gesto fue sencillo, y la joven lo entendió. No todas las victorias son estruendosas. Muchas se ganan con paciencia, con alianzas, y con la perseverancia de quien guarda pruebas, como quien protege a un hijo. En el epílogo de aquello que se empezó como una humillación pública, la vida continuó acomodando nuevas piezas. Altia no volvió a su matrimonio. La separación fue un proceso administrativo que siguió su curso con más equilibrio. No buscó venganza personal, buscó restitución y límites. Con el dinero que le correspondió, resolvió de manera justa lo que había que resolver, y destinó una parte a proyectos que atienden a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. No se trató de una narrativa de opulencia por la victoria. Se trató de responsabilidad. La prensa, siempre sedienta de finales rotundos, quiso titular lo que no era más que un reajuste de poder. Para muchos, la historia quedó marcada por la imagen inicial. Un juez y un marido que se burlaban de una mujer, y una sala que se congeló cuando la familia, y con ellos la fiscalización federal, entró. Para otros, la lección fue más sutil. El poder se ve invencible hasta que alguien lo documenta. Altia volvió a su rutina con menos miedo y más tranquilidad. Había dejado a un lado el miedo a ser errática, y había abrazado la idea de que guardar pruebas no es paranoia, sino previsión. Su cuaderno siguió siendo su talismán. En una tarde lluviosa, en un banco junto a un parque, escribió en la última página una frase que había repetido en su cabeza muchas veces en los meses anteriores. No era para mostrar a nadie, era para recordar. La frase decía lo que había aprendido. Nunca confundas el silencio con debilidad. El impacto mayor no fue individual, fue colectivo. La caja de resonancia que generó la intervención permitió que varias personas que una vez habían sido despreciadas por sus reclamos volvieran a presentar evidencias. Algunas audiencias se reabrieron, otras quedaron bajo revisión. La estructura que parecía perfecta mostró sus grietas, y con ellas, la posibilidad de reparación. No se solucionó todo. Las instituciones continuaron con su complejidad, y las reformas tardarían en consolidarse. Pero la escena dejó una enseñanza clara. La exposición documentada y el apoyo institucional pueden, cuando se articulan, revertir la ventaja de quienes confían solo en su posición. Altia, en su nuevo ritmo, se convirtió en una presencia discreta en espacios de formación para mujeres que enfrentaban procesos judiciales. No buscaba protagonismo. Ofrecía la experiencia de alguien que supo guardar lo que importaba y usarlo en el momento preciso. Su voz, cuando hablaba, tenía la neutralidad de quien no quería enseñar rabia, sino estrategia. No tiene que ver con vencer a alguien, decía en una ocasión a un grupo pequeño, sino con restablecer la dignidad que el sistema pretende ignorar. La joven que recuperó su caso, Maya, empezó a trabajar en un proyecto comunitario que ofrecía asesoría legal pro bono. La cadena de solidaridad se fue tejiendo de a poco y mostró que la exposición de una injusticia puede abrir puertas para otras. No hubo contratos celebratorios, hubo apoyo limitado, gestos reales y decisiones concretas. En el silencio después de la tormenta, Altia abrió su cuaderno una última vez antes de guardarlo en el cajón. Sus dedos recorrían las notas con calma. En la última línea, escribió la frase que ahora repetía a quienes la escuchaban. Nunca confundas el silencio con debilidad. Luego cerró la cubierta con una sonrisa serena, no vacía. ¿Te impactó más la entrada de la familia, la paciencia silenciosa de Altia, o la forma en que la exposición documental reabrió casos que parecían olvidados? Comenta abajo cuál momento te quedó grabado, y suscríbete para más historias que exponen la verdad.